Cuando el ministro de Defensa cerró la puerta de su oficina aquella noche de septiembre, no imaginaba que cada palabra pronunciada en ese recinto ya había sido escuchada por oídos enemigos. En ese momento, mientras firmaba documentos clasificados bajo la luz de su lámpara de escritorio, una red clandestina observaba cada movimiento, grababa cada conversación, fotografiaba cada papel. Y Óscar Naranjo acababa de descubrir quién había infiltrado el corazón mismo de la seguridad nacional colombiana. Era un martes común en Bogotá. Las calles estaban saturadas con el tráfico habitual de la capital. Y en el Ministerio de Defensa, el general Roberto Mendoza Carvajal había comenzado su jornada revisando los informes de inteligencia como lo hacía cada mañana desde hace 15 años. El ministro era conocido por su disciplina implacable y su lealtad inquebrantable a las instituciones. Nadie en el alto mando militar dudaba de su integridad. Pero en una oficina a pocos kilómetros de distancia, Óscar Naranjo observaba una serie de documentos que helaban la sangre. Frente a él, desplegados sobre su escritorio, había interceptaciones de comunicaciones que no deberían existir. Llamadas telefónicas del ministro Mendoza que habían sido grabadas sin autorización judicial. Fotografías de reuniones clasificadas tomadas desde ángulos imposibles. Copias de documentos ultrasecretos que nunca debieron salir de la bóveda del ministerio. La pregunta que resonaba en la mente de Naranjo era simple pero aterradora. ¿Quién tenía acceso a todo esto? Durante 3 semanas, un equipo de analistas de contrainteligencia había detectado patrones extraños en las comunicaciones internas del Ministerio de Defensa. Pequeñas anomalías que, individualmente, parecían insignificantes. Un documento clasificado consultado a horas inusuales. Un acceso a archivos digitales desde una terminal no autorizada. Fotografías de pantallas de computadora encontradas en la Dark Web. Pero cuando Naranjo comenzó a conectar los puntos, el patrón que emergió era inquietante. Alguien dentro del ministerio estaba extrayendo información sistemáticamente. Y no era cualquier información. Eran los planes operativos más sensibles de las Fuerzas Armadas colombianas, estrategias de combate contra grupos armados, ubicaciones de bases militares encubiertas, identidades de agentes infiltrados en organizaciones criminales. Pero lo más impactante estaba por venir. El análisis forense digital reveló algo que sacudió los cimientos de la inteligencia militar. Las filtraciones no provenían de un hacker externo, ni de un ataque cibernético sofisticado. Los datos salían desde dentro, desde terminales con credenciales legítimas, desde computadoras con acceso autorizado. La red clandestina había logrado algo que parecía imposible: infiltrar al círculo más cercano al ministro de Defensa. Naranjo sabía que estaba frente a una operación de espionaje de alto nivel, pero aún no sabía quién la orquestaba ni cuál era el objetivo final. Lo único claro era que el enemigo conocía cada movimiento del ministro Mendoza antes de que él mismo los ejecutara. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Naranjo tomó una decisión que cambiaría todo. Organizó un equipo de 5 agentes de élite, todos con años de experiencia en operaciones encubiertas, y les dio una misión: identificar al infiltrado sin que nadie más en el ministerio supiera que estaban siendo investigados. Ni siquiera el propio ministro Mendoza podía saber que estaba bajo vigilancia. La operación recibió un nombre código Espejo Roto, porque el enemigo había logrado reflejar perfectamente el funcionamiento interno del ministerio y ahora había que romper ese espejo antes de que fuera demasiado tarde. El ministro Roberto Mendoza Carvajal tenía un equipo de confianza compuesto por 7 personas. Cada una de ellas había sido seleccionada personalmente por él a lo largo de los años. Su jefe de gabinete, el coronel Andrés Villamizar, había servido con Mendoza en 3 destacamentos militares antes de llegar al ministerio. Su asesora de seguridad, la teniente coronel Patricia Rojas, tenía un historial impecable en inteligencia militar y contraterrorismo. Su secretaria ejecutiva, Lucía Paniagua, llevaba 12 años trabajando junto a él. Luego estaban los 4 analistas senior,
que preparaban sus informes diarios. El mayor Sebastián Cruz, especialista en operaciones especiales, la capitán Mónica Delgado, experta en comunicaciones encriptadas, el teniente Javier Ortega, analista de amenazas emergentes, y el civil Germán Salcedo, consultor de ciberseguridad contratado por el gobierno 3 años atrás. Cualquiera de ellos podía ser el infiltrado. Óscar Naranjo sabía que tenía que ser extremadamente cuidadoso. Un movimiento en falso alertaría al espía, quien podría destruir evidencia o, peor aún, activar protocolos de escape que lo harían desaparecer para siempre. La estrategia de Naranjo era clara: observar, documentar y esperar a que el infiltrado cometiera un error. Justo en ese momento, todo cambió. El quinto día de vigilancia, uno de los agentes de Naranjo detectó algo extraordinario. La capitán Mónica Delgado, la experta en comunicaciones encriptadas, salió del ministerio a las 18:30, como lo hacía todos los días. Pero, en lugar de dirigirse a su apartamento en el norte de Bogotá, condujo hacia el sur, hacia un barrio que no tenía ninguna conexión aparente con su vida personal o profesional. El agente la siguió manteniendo distancia prudente. Delgado estacionó su vehículo frente a un edificio residencial de clase media, miró a su alrededor con cautela y entró rápidamente. El agente tomó fotografías y registró la ubicación exacta. 45 minutos después, Delgado salió del edificio, regresó a su auto y condujo directamente a su casa. Cuando el agente reportó esto a Naranjo, ambos supieron que habían encontrado algo importante. Una verificación rápida de registros públicos reveló que el apartamento que Delgado había visitado estaba alquilado bajo el nombre de una empresa fantasma registrada en Panamá. Las cámaras de seguridad del edificio habían sido, casualmente, desactivadas esa semana por mantenimiento. Naranjo ordenó vigilancia permanente en ese edificio. Durante los siguientes 4 días, el equipo documentó algo que confirmaba sus peores sospechas. Delgado visitaba ese lugar cada 2 días, siempre a la misma hora, siempre con la misma rutina de seguridad. Y no estaba sola. Aún no has visto la mayor sorpresa. Las imágenes de vigilancia capturaron a otra persona entrando al mismo apartamento, pero por una entrada diferente. Era el consultor civil Germán Salcedo, el especialista en ciberseguridad. Entraba por el estacionamiento subterráneo, usaba las escaleras en lugar del ascensor y siempre llevaba consigo un maletín metálico que nunca dejaba de su vista. 2 miembros del círculo más cercano al ministro, visitando el mismo apartamento secreto, en días alternos, tomando todas las precauciones para no ser detectados. Naranjo sabía que ya no estaba frente a un caso de espionaje ordinario. Esto era una operación de inteligencia coordinada, probablemente financiada por un actor estatal extranjero o por una organización criminal con recursos ilimitados. Pero había un problema. Naranjo todavía no sabía qué estaban haciendo exactamente en ese apartamento ni quién más estaba involucrado. Necesitaba evidencia concreta, algo que pudiera presentar ante un juez para obtener órdenes de captura y allanamiento. Y el tiempo corría en su contra. Porque según los análisis de inteligencia, el próximo lunes el ministro Mendoza tendría una reunión clasificada con comandantes militares de Estados Unidos y representantes de la CIA. Se discutirían operaciones conjuntas antinarcóticos y estrategias de contraterrorismo en la región. Si la información de esa reunión caía en manos equivocadas, las consecuencias serían catastróficas. Naranjo tenía exactamente 72 horas para desmantelar la red de espionaje. Óscar Naranjo diseñó una trampa que requería precisión milimétrica. Si fallaba, alertaría a los infiltrados y perderían todo. Si funcionaba, tendría la evidencia que necesitaba para actuar. El plan era simple en teoría, pero complejo en ejecución. Naranjo crearía un documento falso, marcado como ultra secreto, que contenía información aparentemente valiosa sobre una supuesta operación militar en la frontera con Venezuela. El documento sería real en apariencia, con todos los sellos y firmas correctas, pero la información sería completamente ficticia.
Entonces Naranjo usaría sus contactos en la oficina del ministro para asegurar que este documento llegara específicamente a manos de la capitán Mónica Delgado como parte de su rutina de análisis de comunicaciones. Si ella era realmente el conducto principal de la filtración, intentaría extraer esa información y entregarla a sus contactos. El documento fue preparado con meticulosidad. Incluía mapas de operaciones, listas de unidades militares, cronogramas de despliegue. Pero también incluía algo que Delgado no podría detectar: marcas de agua digitales invisibles, metadatos únicos e identificadores forenses que permitirían rastrear cada copia del documento sin importar cómo fuera fotografiado, escaneado o transmitido. El miércoles por la mañana, el documento llegó al escritorio de Delgado como parte de su revisión diaria de inteligencia operativa. Las cámaras ocultas instaladas por el equipo de Naranjo capturaron el momento exacto en que ella leyó el contenido. Su rostro no mostró ninguna reacción inusual. Revisó el documento durante 15 minutos, tomó algunas notas en su computadora y lo devolvió al archivo clasificado como era protocolo. Pero algo sucedió 30 minutos después. Delgado solicitó permiso para salir temprano del ministerio alegando una cita médica de urgencia. La solicitud fue aprobada. A las 2 de la tarde salió del edificio y condujo directamente al apartamento secreto en el sur de la ciudad. No vas a creer esto, pero los agentes de vigilancia reportaron que Delgado entró al apartamento y permaneció adentro durante 2 horas y media, mucho más tiempo que sus visitas habituales. Cuando salió, ya no llevaba el bolso con el que había llegado. Lo había dejado adentro. Pero lo más revelador sucedió 4 horas después. A las 20:30 horas, Germán Salcedo llegó al apartamento por su ruta habitual. Esta vez, sin embargo, llevaba 2 maletines en lugar de 1. Permaneció adentro por 3 horas, mucho más de lo normal. El sistema de rastreo forense de Naranjo comenzó a emitir alertas a las 23:45 horas. El documento trampa había sido detectado en movimiento digital. Las marcas de agua invisibles indicaban que había sido fotografiado con un teléfono celular. Las imágenes habían sido procesadas con software de compresión y luego transmitidas a través de una conexión encriptada a un servidor en el extranjero. El origen de la transmisión era exactamente el apartamento secreto. Naranjo tenía su evidencia, pero cuando los analistas lograron identificar el destino final de la transmisión, descubrieron algo que nadie esperaba. Las imágenes del documento no fueron enviadas a ningún gobierno extranjero, ni a ninguna organización criminal conocida. Fueron transmitidas a un servidor privado operado por una empresa de inteligencia privada con sede en Chipre, una compañía que oficialmente se dedicaba a consultoría de seguridad corporativa, pero que, según archivos de inteligencia internacional, trabajaba como contratista para operaciones encubiertas de múltiples gobiernos. La red de espionaje no respondía a un solo actor. Era una operación mercenaria que vendía información clasificada colombiana al mejor postor. Y lo más aterrador, si habían logrado infiltrar el Ministerio de Defensa, ¿qué otras instituciones habían comprometido? Óscar Naranjo sabía que tenía que actuar rápido. Cada hora que pasaba era otra hora en la que los infiltrados podían percibir el peligro y desaparecer. A las 2 de la mañana del jueves, Naranjo se reunió con el fiscal general de la Nación en una ubicación segura fuera de Bogotá. Le presentó toda la evidencia: las fotografías de vigilancia, los registros forenses digitales del documento trampa, los análisis de los patrones de comunicación y la identificación de la empresa de inteligencia privada en Chipre. El fiscal autorizó órdenes de captura y allanamiento inmediato para Mónica Delgado y Germán Salcedo. Pero Naranjo fue más allá. Solicitó también autorización para intervenir el apartamento secreto y decomisarlo completamente antes de que los sospechosos tuvieran oportunidad de destruir evidencia. A las 5:30 horas, 3 equipos de operaciones especiales se desplegaron simultáneamente. El equipo Alfa fue a la residencia de Mónica Delgado en el norte de Bogotá. El equipo Bravo se dirigió a la casa de Germán Salcedo en las afueras de la ciudad. Y el equipo Charlie, liderado personalmente por Óscar Naranjo, irrumpió en el apartamento secreto.
Espera un momento, no te pierdas este detalle. Cuando el equipo Alfa tocó la puerta de Delgado a las 5:45 horas, no hubo respuesta. Los agentes forzaron la entrada y encontraron el apartamento vacío. La cama estaba hecha, no había ropa en los closets y todos los dispositivos electrónicos habían desaparecido. Mónica Delgado había huido. El equipo Bravo tuvo más éxito. Germán Salcedo fue capturado en su casa, todavía dormido. Los agentes encontraron 3 computadoras portátiles, 2 teléfonos celulares encriptados y un disco duro externo escondido en un compartimento secreto debajo de su escritorio. Salcedo no opuso resistencia, pero tampoco dijo una palabra. Invocó su derecho a permanecer en silencio y exigió contactar con su abogado. Pero el verdadero descubrimiento ocurrió en el apartamento secreto. Cuando Naranjo y su equipo irrumpieron en el lugar, encontraron algo que parecía sacado de una película de espionaje. Una habitación completamente equipada con tecnología de vigilancia y contrainteligencia de última generación. Había cámaras de video profesionales, equipos de grabación de audio direccional, dispositivos de hackeo de telefonía celular e impresoras especializadas para falsificar documentos oficiales. En el centro de la habitación había una mesa con 5 computadoras conectadas a múltiples monitores. En esos monitores se podían ver transmisiones en vivo de cámaras ocultas, y cuando los técnicos de Naranjo analizaron las fuentes de esas transmisiones, descubrieron algo que heló la sangre de todos los presentes. Las cámaras estaban instaladas dentro del Ministerio de Defensa, en la oficina personal del ministro Mendoza, en las salas de reuniones clasificadas, en el Centro de Comunicaciones Seguras. Habían estado observando y grabando todo durante meses, quizá años. Pero había más. En un armario cerrado con llave encontraron archivadores llenos de documentos físicos, todos clasificados, todos robados del ministerio. Planes de operaciones militares que databan de los últimos 3 años, listas completas de agentes de inteligencia trabajando encubiertos en organizaciones criminales, mapas de bases militares secretas, presupuestos detallados de adquisiciones de armamento, identidades de informantes clave en investigaciones de narcotráfico. La magnitud de la filtración era abrumadora. No se trataba de unos pocos documentos robados. Era un saqueo sistemático de los secretos más guardados de la seguridad nacional colombiana. Germán Salcedo fue trasladado a un centro de detención de alta seguridad. Durante las primeras 48 horas mantuvo su silencio absoluto. Su abogado, un prestigioso penalista con conexiones en altas esferas, insistía en que su cliente era inocente y que toda la evidencia había sido fabricada. Pero Naranjo sabía que era solo cuestión de tiempo. Los análisis forenses de los dispositivos electrónicos incautados estaban revelando una red de corrupción mucho más grande de lo imaginado. Y cuando los técnicos lograron descifrar las comunicaciones encriptadas en los teléfonos de Salcedo, encontraron algo que cambiaría completamente el caso. Mensajes intercambiados con un contacto identificado solo como el arquitecto. Y ese contacto no era Mónica Delgado. Lo que verás ahora no es nada. Las transcripciones de los mensajes revelaban que la operación de espionaje tenía al menos 5 personas más involucradas, todas trabajando en diferentes instituciones gubernamentales. Había un infiltrado en la Fiscalía General de la Nación, otro en el Departamento Administrativo de Seguridad, un tercero en la Policía Nacional y 2 más cuyas identidades aún no habían sido descubiertas. La red era mucho más grande y profunda de lo que Naranjo había imaginado inicialmente. No estaban ante una simple operación de espionaje militar. Estaban frente a una estructura paralela de inteligencia que había logrado penetrar las instituciones más importantes del Estado colombiano. Cuando Naranjo confrontó a Salcedo con esta evidencia, el consultor finalmente quebró. Su abogado intentó detenerlo, pero Salcedo ya había tomado su decisión. Si iba a caer, no caería solo. Lo que confesó durante las siguientes 6 horas dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados. La operación había comenzado 5 años atrás, cuando Salcedo, entonces un consultor de ciberseguridad trabajando para el sector privado, fue contactado por un intermediario que representaba a
clientes internacionales interesados en información sobre operaciones gubernamentales colombianas. Los pagos iniciales fueron pequeños, solo por análisis de seguridad y vulnerabilidades en sistemas informáticos del gobierno. Pero gradualmente, las solicitudes se volvieron más específicas y más peligrosas. Querían acceso a información clasificada, querían documentos internos, querían listas de agentes encubiertos. Y los pagos se volvieron irresistibles. $50,000 por cada paquete de información entregada. Depósitos en cuentas offshore, promesas de protección y exfiltración si las cosas salían mal. Salcedo reclutó a Mónica Delgado hace 2 años. Ella tenía problemas financieros graves, deudas de juego que la estaban asfixiando. Salcedo le ofreció una salida, dinero en efectivo a cambio de acceso a documentos clasificados. Delgado resistió inicialmente, pero cuando los acreedores comenzaron a amenazarla, cedió. La estructura era simple pero efectiva. Delgado extraía información del Ministerio de Defensa usando su acceso legítimo. Lo fotografiaba o copiaba en dispositivos USB. Luego lo dejaba en el apartamento secreto. Salcedo procesaba la información, la encriptaba y la transmitía a los contactos en el extranjero. Los pagos llegaban en criptomonedas, imposibles de rastrear. ¿Y quién era el arquitecto? Salcedo confesó que nunca conoció su identidad real. Solo sabía que era alguien con conexiones en los niveles más altos del gobierno y del sector privado. Alguien que coordinaba toda la red de infiltrados y que había logrado comprometer a funcionarios en al menos 7 instituciones del Estado. El arquitecto seguía libre. Óscar Naranjo enfrentaba ahora una situación crítica. Tenía a uno de los infiltrados en custodia, pero la cabeza de la red seguía operando. Y lo peor, si el arquitecto percibía que la red había sido descubierta, podría activar protocolos de seguridad para destruir evidencia, exfiltrar a los otros infiltrados o incluso vender la información más sensible antes de que fuera recuperada. Naranjo tomó una decisión arriesgada, pero necesaria. No hacer pública la captura de Salcedo. Oficialmente, el consultor seguía en libertad. Las noticias del allanamiento del apartamento secreto fueron suprimidas. Incluso el ministro Mendoza fue mantenido en la oscuridad. Solo se le informó que había una investigación en curso sobre posibles vulnerabilidades de seguridad. Mientras tanto, Naranjo y su equipo se enfocaron en los mensajes encriptados de Salcedo. Los analistas de inteligencia trabajaron día y noche descifrando patrones de comunicación, identificando horarios de contacto, rastreando transferencias de criptomonedas. Y, finalmente, encontraron algo. Una transacción de Bitcoin realizada 3 días antes por un monto de $75,000. El origen era un exchange de criptomonedas en Hong Kong, pero el destino final, después de pasar por 5 billeteras intermediarias para ofuscar el rastro, era una cuenta en un banco local de Bogotá. Los expertos forenses de blockchain trabajaron durante 18 horas seguidas rastreando cada transacción, y cuando finalmente identificaron la cuenta bancaria de destino, el nombre del titular los dejó sin palabras. La cuenta pertenecía a una fundación sin fines de lucro dedicada aparentemente a obras de caridad y educación, pero cuando investigaron más profundo, descubrieron que el director ejecutivo de esa fundación era también asesor de seguridad del Congreso de la República. Su nombre, Rodrigo Maldonado Pinzón. Maldonado no era solo un asesor cualquiera. Había trabajado en inteligencia militar por 25 años antes de retirarse y pasar al sector privado. Tenía conexiones en todas las agencias de seguridad del país. Había asesorado a 3 presidentes diferentes. Era considerado una leyenda en los círculos de inteligencia colombianos. Y era el arquitecto. Naranjo supo inmediatamente que capturar a Maldonado no sería sencillo. Un hombre con su experiencia y conexiones tendría protocolos de escape, rutas de exfiltración preparadas y probablemente contactos poderosos dispuestos a protegerlo. Un movimiento en falso y desaparecería para siempre. La operación de captura fue diseñada con precisión quirúrgica.
Naranjo coordinó con solo 5 personas de confianza absoluta: el fiscal general, 2 jueces de la Corte Suprema y 2 comandantes de fuerzas especiales. Nadie más podía saber. El riesgo de filtración era demasiado alto. El plan era capturar a Maldonado en un lugar donde no pudiera escapar fácilmente, rodeado de testigos civiles que hicieran imposible una confrontación violenta. El lugar elegido fue un evento público, una conferencia sobre seguridad nacional que Maldonado iba a dictar en la Universidad de los Andes el próximo viernes. Habría 300 personas en el auditorio. Sería en horario diurno, y Maldonado nunca sospecharía que entre esos 300 asistentes había 15 agentes de operaciones especiales listos para actuar. El viernes llegó con un cielo despejado sobre Bogotá. A las 10 de la mañana, el auditorio de la Universidad de los Andes comenzó a llenarse de académicos, estudiantes y profesionales de seguridad interesados en escuchar la conferencia de Rodrigo Maldonado sobre desafíos de la inteligencia en el siglo XXI. Maldonado llegó puntual, como siempre. Vestía un traje gris oscuro y llevaba consigo solo una carpeta con sus notas. Saludó a varios conocidos en el auditorio, intercambió palabras amables con el rector de la universidad y se dirigió al podio con la confianza de alguien que había dado cientos de conferencias similares. Naranjo observaba desde una ubicación estratégica en la tercera fila. Su teléfono vibraba constantemente con actualizaciones de su equipo. Todos los puntos de salida estaban cubiertos. Los agentes estaban distribuidos estratégicamente en el auditorio. Las órdenes de captura estaban firmadas y listas. Solo faltaba el momento exacto. Maldonado comenzó su conferencia con una introducción sobre la evolución de las amenazas a la seguridad nacional. Habló con elocuencia sobre ciberataques, terrorismo y crimen organizado. La audiencia escuchaba atenta, tomando notas, sin sospechar nada. 40 minutos después del inicio, cuando Maldonado estaba en medio de una explicación sobre vulnerabilidades en sistemas de comunicación gubernamental, Naranjo recibió la confirmación final que esperaba. Los técnicos habían logrado descifrar el último nivel de encriptación en las comunicaciones de Maldonado. Tenían evidencia irrefutable de que él era el arquitecto. Correos electrónicos directos ordenando filtraciones, transferencias bancarias, listas de infiltrados. Naranjo se levantó de su asiento. Rodrigo Maldonado Pinzón. Su voz resonó en el auditorio interrumpiendo la conferencia. Queda usted detenido por los delitos de espionaje, traición a la patria y organización de una estructura criminal dedicada a la filtración de información clasificada. El silencio en el auditorio fue absoluto. Maldonado miró a Naranjo con una expresión que mezclaba sorpresa y, por primera vez en años, miedo genuino. Los 15 agentes se identificaron simultáneamente. Las salidas fueron bloqueadas. Los camarógrafos de noticias presentes comenzaron a grabar. Todo el país vería el momento en que uno de los hombres más respetados del establishment de seguridad era arrestado por los mismos crímenes que había jurado combatir. Maldonado no opuso resistencia. Mientras era esposado, miró directamente a Naranjo y dijo solo una frase. «Tú no entiendes la magnitud de lo que has destapado». Y tenía razón, porque la investigación que siguió reveló que la red de espionaje había estado operando durante casi una década. Habían infiltrado no solo el Ministerio de Defensa, sino también la Presidencia, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad. Habían vendido información clasificada a carteles de droga, a grupos guerrilleros, a servicios de inteligencia extranjeros y a corporaciones multinacionales interesadas en manipular licitaciones gubernamentales. El daño a la seguridad nacional era incalculable. Agentes encubiertos tuvieron que ser exfiltrados de emergencia, operaciones antinarcóticos fueron comprometidas, acuerdos de cooperación internacional tuvieron que ser renegociados. Pero Óscar Naranjo había logrado desmantelar la red. En los meses siguientes, 23 personas más fueron arrestadas en conexión con la estructura criminal. Se recuperaron terabytes de información clasificada. Se cerraron cuentas bancarias por valor de $14 millones en activos criminales.
Mónica Delgado fue capturada 3 meses después intentando cruzar la frontera hacia Ecuador usando una identidad falsa. Rodrigo Maldonado fue condenado a 40 años de prisión sin posibilidad de reducción de pena. Y el ministro Roberto Mendoza Carvajal, después de conocer la verdad completa sobre cómo su oficina había sido comprometida, implementó los protocolos de seguridad más estrictos en la historia del Ministerio de Defensa. Pero la pregunta que persiste hasta hoy es inquietante. ¿Cuántas otras estructuras paralelas de inteligencia siguen operando en las sombras del Estado colombiano? Óscar Naranjo sabe que probablemente nunca tendrá esa respuesta. Pero mientras esas redes existan, él seguirá investigando, documentando y destapando los secretos que otros prefieren mantener ocultos. Porque en un país donde la corrupción se disfraza de institucionalidad y el espionaje se vende al mejor postor, alguien tiene que defender la verdad, aunque eso signifique enfrentarse a los mismos que juraron proteger la nación. La última computadora recuperada del apartamento secreto contenía un archivo encriptado que los técnicos de Naranjo no han podido descifrar hasta el día de hoy. Según análisis forenses, ese archivo fue actualizado por última vez 3 días antes de la captura de Rodrigo Maldonado. ¿Su nombre? Fase2.zip. ¿Qué contiene ese archivo? ¿Qué era la fase 2 de la operación y quién la ejecutaría ahora que el arquitecto estaba en prisión? Esas preguntas mantienen despierto a Óscar Naranjo cada noche, porque sabe que la historia aún no ha terminado.